bienvenidos a esta mesa redonda sobre arqueología y videojuegos. Bienvenidos al Museo Arqueológico Nacional. Y en esta ocasión, en esta hora tan intempestiva, a las 3:30 de la tarde, vamos a intentar reflexionar, con ayuda de las personas que os voy a presentar ahora mismo, sobre la importancia que tienen las humanidades en los videojuegos históricos, ¿vale? Antes de comenzar, sí que me gustaría hacer una pequeña... Me gustaría encomendaros una cosa, a ver si podemos llegar a un punto en común. Y es que realmente, aunque estemos aquí sentados en una mesa, aunque estemos distanciados, me gustaría que participarais, si queréis, realmente. Que os sintáis libres de que en cualquier momento levantar la mano, preguntar, reformularemos las preguntas de nuevo. Esta mesa es colaborativa, realmente es para que todo el mundo aprendamos algo y salgamos de aquí con algo nuevo aprendido, ¿vale? Así que ya después de este pequeño apostillamiento, voy a presentaros un poquito a las personas que me acompañan en esta ocasión. A mi izquierda tenemos a Iris Rodríguez Alcaide. Ella es licenciada en Historia por la Universidad Autónoma de Madrid, con un máster en Estudios Avanzados de Historia Moderna, y es especialista en Historia de la Monarquía Hispánica entre los siglos XVI y XVIII. Ha trabajado como investigadora predoctoral en varios proyectos que están ligados a la historia cultural del periodo, ¿vale? Y principalmente desde una perspectiva sobre todo de género y poscolonial en este caso. Actualmente se dedica sobre todo profesionalmente al mundo de la edición, como correctora y editora en diferentes editoriales como Héroes de Papel, entre otras, y también se dedica al tema de la divulgación histórica, obviamente, el tema de cultura popular y más medios web especializados como licencia histórica, por ejemplo, Presura o Game Report, en este caso, como podéis ver en su pequeña presentación ahí. Y en su blog también Coloquio de Perros. A mi derecha tenemos a Ana Seisdedos, que es graduada en Conservación y Restauración del Patrimonio por la Universidad Complutense de Madrid. Es especialista en Restauración Virtual por la Universidad de Alicante y actualmente se encuentra finalizando el Máster de Arqueología y Patrimonio de la Universidad Autónoma de Madrid. Actualmente trabaja en el Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad Autónoma de Madrid con un contrato predoctoral, sobre todo realizando labores de gestión de legados documentales y fotográficos. Además, también trabaja en proyectos de musealización y puesta en valor de yacimiento, por ejemplo, como el del Cerro de las Cabezas. Y por la parte que me toca a mí, es colaboradora desde el año 2017 en el podcast de Proyecto Arqueo como presentadora, copresentadora, codirectora del programa y además administradora de las redes sociales y demás. Y por último, al final del todo de la mesa, tenemos a Fede Peñate Domínguez, que estudió grado de Historia en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, hizo una Séneca en la Universidad Autónoma de Madrid, con un máster de Historia Contemporánea en la Universidad Complutense y profesorado de la UNED, y es investigador predoctoral con un contrato FPU en el Departamento de Historia Moderna y Contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid. Estuvo adscrito también al proyecto de investigación de Imperios Colapsados. ¿Me he equivocado? ¿Sí? Hecho. Investiga también las narrativas de la conquista española en América y sobre todo en el tema de los videojuegos, y ha publicado muchísimo sobre este tema y otros relacionados con la historia, el videojuego, en diferentes revistas que están especializadas en el mundo de la divulgación, ¿vale? También ha divulgado en YouTube y ha colaborado en programas de radio y en podcast también. Actualmente se encuentra formando parte del proyecto Juegos de Paz, que se desarrolla en la Universidad Autónoma de Madrid. Y con estas presentaciones, bueno, yo me voy a presentar también, yo soy Carlos Pérez, soy el director del podcast Proyecto Arqueo y soy arqueólogo, como la gran mayoría de la gente que estaréis aquí, supongo. Y sobre todo daros la bienvenida y sobre todo las gracias por la participación, porque estamos sorprendidos de tener a tanta gente por aquí. Después de las formalidades y de todo esto, vamos a ir con las preguntas y las primeras reflexiones para que vamos entrando un poquito en sintonía con el tema que vamos a tratar, que sería, sentando un poquito las bases, sería hablando de definición entre historia o el concepto de pasado. Y aquí ya os dejo la palabra a vosotras para que podáis hablar un poquito y poner un poquito en común ese tema que estuvimos hablando sobre qué es mejor un término o el otro. Pues desde mi trabajo como correctora y editora, muchas veces me encuentro en manuscritos que pues la gente pone historia con mayúscula, pone historia con minúscula, para como lo mismo, ¿no? Cuando la RAE dice que historia con minúscula se refiere a la disciplina, es como está bien puesto, pero sigue viendo mucha gente que lo escribe con mayúscula como haciendo referencia al relato histórico o al pasado, lo usan como sinónimo. Entonces yo normalmente lo suelo dejar porque es verdad que esta situación todavía pervive, lo tenemos nosotros muy metido, pero creo que deberíamos hacer la distinción porque no son lo mismo, y en el caso de los videojuegos quizá deberíamos hablar más de representaciones del pasado que en videojuegos con historia con mayúsculas, ¿no?
Bueno, sí, yo coincido con Iris en que el problema que tenemos en la disciplina histórica, que como bien dice disciplina, está ordenado, organizado y coercionado. Usar el término historia indistintamente para referirte a, por un lado, los tiempos pretéritos, lo que ya pasó y ya se perdió, y por otro lado, a la narrativa que generamos las personas que nos dedicamos a esto, profesionales de la historia, de la divulgación, que cogemos ese pasado que es caótico, del que nos quedan, porque es amplísimo. O sea, al final hacemos o historia política, o historia militar, o historia cultural, o historia social, historia de las emociones, pero estamos cogiendo solo fragmentos de ese pasado gigantesco, inabarcable y caótico. Y la historia sería la narración, el relato de ese fragmento del pasado en base a unas fuentes, que es lo que perdura de esos tiempos pretéritos, que no podemos... O sea, esa es como... Creo que es muy importante hacer ese hincapié en esa distinción y que no se hace. O sea, deberíamos tener más cuidado con cómo utilizamos los términos. Así que pasado por un lado, historia por otro. Bueno, yo como profana más en el tema, ¿no? En el tema de los videojuegos, en el tema de la historia también, porque, bueno, como ha dicho Carlos, mi ámbito es más... Ahora trabajo en arqueología, ¿no? Más musealización y tal, y vengo de restauración. Entonces, vosotros sois más partidarios de utilizar, de hablar de pasado en los videojuegos que de historia, ¿no? O... A ver, yo hablaría de, personalmente, narrativas históricas. O sea, videojuegos... es que sonaron muy mal, o sea, videojuegos con narrativa histórica, con una narrativa, porque lo que veremos ahora que es un videojuego, pues ahí nos metemos en la parte de la narrativa, del relato, pero eso ya para cuando hablemos de qué es un videojuego. Lo cual me lleva ya al punto siguiente. Bueno, ya queda claro que juegos con narrativa histórica, vale, está ahí todo bien, porque emplear el término, los términos que hemos dicho anteriormente quizá no sea lo más correcto o lo más adecuado. Pero entonces la pregunta que se hará mucha gente ahora mismo es, ¿qué entendemos entonces por videojuego? ¿Qué entendemos por videojuego en general? Vosotros que sois los especialistas en el tema. Pues si nos vamos, por ejemplo, a una plataforma como Steam, donde puedes comprar videojuegos a nivel digital, pues nos encontramos una etiqueta que es videojuego histórico. Y claro, ahí para hacer una clasificación muy superficial nos vale, pero si te metes en esa etiqueta vas a ver un batiburrillo de diferentes títulos que no tienen en muchas ocasiones nada que ver, que hacen un uso de la historia en cada caso totalmente distinto. Entonces, por eso a mí me gusta más utilizar el término videojuego con contenido histórico, que también incluye narrativas diversas, como ha dicho Fede. Y sí que es verdad que se han intentado hacer algunas clasificaciones por tipología y demás, pero a mí, sinceramente, todavía no me convence ninguna al 100% y prefiero clasificarlos por los géneros del propio medio, si es un plataformas, si es de puzzles, si es una novela gráfica, si es un juego de acción en tercera persona, y luego ver en cada caso qué tipo de contenido histórico tiene cada uno. Realmente, o sea, quiero decir, coincido al 100% con lo que dices, pero sigo teniendo como la idea, o sea, creo que en general existe una idea que el videojuego histórico es, o al menos si estáis en desacuerdo podéis decirlo, de que existe una mentalidad, una idea colectiva de que el juego histórico es una categoría en sí misma, ¿no? Y esto quizá pueda ser así, de que realmente el videojuego histórico sea una categoría en sí misma y luego ya a partir de ella, ¿no? Un videojuego histórico de acción, videojuego histórico de estrategia, videojuego histórico de puzzles, ¿no? ¿Cómo lo veis eso? Siguiendo con lo que dijo Iris, con las clasificaciones que hace Iris y que defiende Iris, porque entiendo que ella está viendo los géneros de una perspectiva del medio. Igual que vemos una película que es pues, un drama histórico o una peli de acción histórica, no es lo mismo bélica, no es lo mismo salvar al soldado Ryan que, no sé, Abbey Road, no,
Downton Abbey, o sea, me fui con los Beatles. Y entonces, las clasificaciones que respalda Iris son en base a las mecánicas del juego, y ahí creo que deberíamos decir un poco una definición que igual es un poco clásica, pero muy básica de que es un videojuego. Que un videojuego es, para empezar, un artefacto cultural, porque genera identidades, es arte, narración, es cultura, es un artefacto que surge de consumo, que surge en una cultura concreta. Pero ¿cuál es la característica del videojuego? Bueno, para empezar, que es digital, que es lo del videojuego, pero quedémonos en juego, porque podríamos también analizar juegos de mesa o con contenido histórico. Juego es todo aquel sistema que está regido por una serie de reglas. Todos los juegos tienen, o sea, juegos reglados, en plan, todo el mundo conoce el ajedrez, las damas, el parchís, todos hemos jugado. Para poder participar tenemos que conocer unas reglas. El videojuego también es eso. La cosa es que este sistema de reglas, que en la industria se suelen llamar mecánicas, es opaco. O sea, para poder jugar bien a un juego tenemos que conocer las reglas, pero las reglas no son explícitas, no suele haber un manual, antes había más manuales, ahora hay tutoriales y tal, pero que las reglas están programadas en el código del juego. Es decir, es mucho más difícil hacer trampas en un videojuego que mover un alfil como si fuera un caballo. Y las clasificaciones que dice Iris, juego de disparos en primera persona, juego de estrategia, juego de plataformas, tienen que ver mucho con las reglas del juego. Juego de estrategia, a lo mejor tus unidades no pueden saltar, pero en plataformas la mecánica básica es saltar. Que luego le pongas el fondo histórico a ese juego no quita que pertenezca a un género. Un Assassin's Creed es un juego histórico, pero es un juego de acción-aventura, ahora mundo abierto, en el que puedes explorar con un personaje en tercera persona. Pero y un Call of Duty o un Battlefield es un juego en primera persona de disparos, que la mecánica principal consiste en dispararle a hordas de enemigos, normalmente nazis, musulmanes o rusos. Y luego en un juego de estrategia, la mecánica principal es gestionar una civilización o un reino o algo con sus tropas, sus recursos y tal. Así que yo creo que ahí está la clave que he comentado. Es más, de los ejemplos que han puesto, yo creo que, a ver, cuando decías lo de videojuego histórico, yo creo que lo que entiende la mayor parte de la gente, a lo mejor el público nos puede contar su experiencia, algún ejemplo, son esos juegos de estrategia, de alta estrategia, donde tienes que llevar un imperio. Esos son los que de true history, ¿no? O sea, eso es realista y todo lo que sale ahí está muy bien. Entonces yo creo que ahí está un poco la diferencia, pero realmente es un tipo de videojuego histórico, de estrategia, no el único que existe y demás. Entonces hay mucha gente que se sorprende cuando le decimos, no, es que también hay juegos que son de ciencia ficción, que se inventan en un futuro de muchos siglos más adelante, o incluso de fantasía medieval, donde puede haber un subtexto histórico, aparte de la ambientación que sea más o menos libre. Entonces no sé si queréis o apetece hablar de esto. Bueno, yo es que justo cuando os habéis puesto a hablar de juegos de estrategia y tal, aquí sí que, bueno, hago una pregunta también abierta al público, ¿no? ¿Qué pensáis, o sea, por qué cuando pensamos en videojuegos históricos, ¿no? Que ya hemos dicho que no es un término muy adecuado, ¿no? ¿Por qué lo primero que se nos va a la cabeza, a mí, y no sé si a vosotros también, así en general, son a los juegos de estrategia militar? O sea, yo si pienso en un juego de contenido histórico, ¿no? Lo primero que pienso es un Age of Empires, un Civilization, un Imperium, Total War, juegos de guerra y estrategia militar. O sea, ¿por qué pensáis que es esto? Bueno, Realmente es... Vamos a intentar proyectar ahora un par de imágenes porque hemos preparado... Si nos dan permiso, ¿se puede proyectar imágenes? ¿Sí? Sí, lo tenemos puesto. ¿Se puede? Genial, pues ahora ponemos un par de imágenes para que podamos ilustrar un poquito con imágenes a qué juego nos referimos y demás. Realmente, es lo que dice Ana, realmente los videojuegos de estrategia y sobre todo los juegos violentos se han llevado ya el 100% de lo que entendemos por videojuego histórico. O sea, realmente ya cuando alguien piensa en un videojuego
de temática histórica o que tenga que ver con la historia o con la arqueología, aunque rara vez con la arqueología, siempre pensamos en violencia, en guerra, en grandes sucesos que han llevado a un gran movimiento de personas. ¿Por qué sucede esto? Pues para empezar, por la forma en la que se ha enseñado la historia, que se ha quedado a lo mejor estancada en ese relato de los políticos, de las guerras, de los ejércitos. Eso es la historia, ¿no? Todo lo demás parece que aunque desde la universidad pues estudiamos y demás, sabemos que no es así, pero si nos centramos en la cultura popular, lo que la mayoría del gran público entiende por historia, sigue todavía estando muy influenciado por eso. Sí, cuando te paras en un kiosco y ves una revista, siempre son grandes procesos, grandes acontecimientos, o si ves un documental o Canal Historia, que ahí hay aliens también, y veremos que juegos también hacen uso de esos aliens. Entonces, te paras en un kiosco y de las 5, a lo mejor, grandes revistas, 4 o 5 grandes revistas que hay de historia, en una siempre va a haber nazis en la portada. O sea, hay temáticas que gustan más o producen más interés que otras. Y es verdad que en la universidad también, en mi departamento, las 2 grandes corrientes en contemporánea son historia de las relaciones internacionales e historia de la ciudad o estudio urbano. O sea, hay una tradición en la que se habla de una historia política, militar, social, pero también es verdad que en la academia cada vez se van investigando nuevas cosas. Historia de las emociones es una de las últimas, historia de los animales, como has hecho tú también. El videojuego, también hay que tener en cuenta que el medio que es. El videojuego tradicionalmente ha sido, o al menos como ha tenido éxito, es como una fantasía de poder, o una fantasía de poder de muchos tipos. En el caso de la historia se asocia el poder a lo militar, pero como Crusader Kings, pues también el poder es dinástico. En ese es un juego bastante interesante. Bueno, Kingdom Come, bueno, ya hablaremos de él. Pero también es una fantasía de poder, porque empieza siendo un herrero y acaba siendo un caballero de las guerras estas de Bohemia y tal. ¿Qué pasa? O fantasías de poder afectivo-sexual, como quizás hables tú después de los juegos japoneses. Sí, y... Sí. No, yo adelanto un poco de lo que vamos a hablar. Pero cada vez hay más juegos que, bueno, tenemos uno que era el Oregon Trail del 73, 74, que era básicamente un juego histórico en el que simulaba ser un colono, bueno, un grupo de colonos, y tenías que llegar a Oregón para colonizarlo y te podías morir del camino por disentería o un montón de cosas. Era una simulación también, podemos hablar de diferencias entre simulación y juego. Cada vez hay más juegos, sobre todo independientes, que tratan como vida cotidiana en la historia, o no grandes personalidades, sino incluso víctimas. Utilizar que eso no es una fantasía de poder, sino todo lo contrario. Así que también se está diversificando más. Pero como siempre está asociado al videojuego, una fantasía de poder, pues cogemos las partes de la historia que facilitan eso. Perdón. No, aquí a lo mejor ya como que nos metemos un poco en algo más peliagudo que luego lo vamos a tratar, ¿no? Pero ¿pensáis que realmente tienen más rigor aquellos que son, esto como dices, juegos independientes, que son un poco más de simulación de la vida real, que aquellos que son como más tipo fantasía de poder? Pregunto. Bueno, ya que aprovecho que está la imagen puesta del Kingdom Come, pues justamente el año pasado salieron 2 juegos, este por un lado y el Assassin's Creed Odyssey, que está ambientado en el siglo V a.C., en la Grecia clásica. Y se generó alrededor de ambos algo muy interesante porque ambos, digamos que proclaman tener realismo histórico, sus empresas lo utilizan como un valor añadido al producto, pero el tratamiento es totalmente distinto, este tratamiento de lo que es el realismo es totalmente distinto. Por ejemplo, ya que tengo aquí a mi amiga Cassandra, pues ella es una mujer espartana que se hace mercenaria por una serie de cosas que nos voy a contar ahora del juego. Y claro, mucha gente dijo, esto no es histórico, porque una guerrera en la antigua Grecia donde eran tan machistas y demás, lo cual es cierto, pero sí que es verdad
que ellos cogieron rasgos de la época que son reales. Por ejemplo, las mujeres espartanas recibían una educación física y en los primeros años de vida, hasta la juventud y demás. Y claro, hay que tener en cuenta que Cassandra de niña pues, la echan de la ciudad y sí que es posible que con esas habilidades pudiera ser perfectamente una mercenaria, ¿no? Entonces, y luego por otro lado, en Grecia también fue muy, vamos, en el juego fue muy criticado el tema de los romances homosexuales y demás, cuando los que tengamos alguna noción que tengamos, sabemos que en este periodo, si bien a lo mejor no estaban totalmente aceptadas, pero se daban y era bastante normal. Entonces, claro, cuando hay esas críticas, donde parece que a algunos les cuesta en estos casos respetar el pacto ficcional, dices, bueno, lo están haciendo bien, están metiendo algo de ficción, pero se sustenta, es coherente sobre algo. Y volviendo a Kingdom Come, que es el otro ejemplo, pues ellos, bajo esta apariencia de gráficos maravillosos, sí, pues es verdad que el combate está basado en manuales de esgrima histórica, es verdad que se han documentado muy bien el tema de todo el mapeado del juego, que se sustenta no tanto en la Bohemia como estado, sino en pequeños condados o en pequeños territorios llevados por un señor feudal, y eso lo hace muy bien. Pero en otras cosas, los desarrolladores, que son además de ideas bastante conservadoras, pues, por no decir muy, los de Warhorse, y pues ven, o sea, representan una noción de la Edad Media que está ya bastante superada y que sigue presentándonos esa época como hiperpatriarcal, machista, hiperviolenta en todos los casos, de oscurantismo, de falta de higiene, y eso lo reproducen ahí, y solamente porque parece que es realista ya, además te lo venden como es que es tal. Y ves, ahí está un poco muchos debates que ha habido en Twitter sobre estos dos juegos, de cómo tratan el realismo y cómo lo vemos los jugadores. En este caso, por ejemplo, que sí que es verdad, bueno, que hay que se representa una sociedad machista. Bueno, es que la sociedad ha sido machista y sigue siendo machista. Eso. Aquí un inciso, porque se puede, y creo firmemente que puedes representar una sociedad machista sin un enfoque machista, que es distinto. Justo eso es lo que iba a decir, que realmente, vale, porque la sociedad era machista, ¿tenemos que reflejarlo así en los videojuegos o tenemos que llevárnoslo a nuestro terreno y que sirvan también para que eso se vea, pero no... Es que no, ahora mismo no me sale la palabra, como no seguir ensalzándolo, ¿sabes? Que el hecho de que fuera machista no significa que nosotros tengamos que reflejarlo tal cual, o que si lo reflejamos, por lo menos que nos sirva para... Bueno. Eso entra en confrontación directa con el melón que deberíamos de abrir ahora mismo, que es la verosimilitud versus el realismo, que siempre hay que hacer muchos malabares con ella cuando te dedicas a hacer cualquier producto que tenga que ver con el pasado, con la antigüedad, y aquí es interesante relacionarlo directamente, que realmente cuando ponemos a un equipo de personas a hacer un videojuego, a pensar una idea, a hacer un guión, a llevarlo luego de forma mecánica, a llevarlo a una estrategia hasta que al final se convierte en un producto final, siempre está impregnado de la visión de esta gente. Por tanto, es justamente como tú dices, yo creo que realmente no existe por parte de la industria, al menos en los casos más generales, me podéis corregir, sí, porque sabéis mucho más que yo al respecto del tema, pero creo que realmente en la industria del videojuego no existe todavía, o al menos no está todavía estandarizada, una visión de hacer un juego que no sea de una manera heteronormativa, machista, patriarcal, en fin, supongo que será eso. Iris y yo estábamos hablando ayer de eso, de que al principio cuando empiezas a investigar videojuegos históricos dices, oh, la verosimilitud, ¡buah! No, pero cuando descubres el concepto, verosimilitud, dices, yo, y ya luego en plan te empiezas a preocupar por otras cosas, pero es como lo más básico. Si queremos analizar las narrativas históricas en videojuegos de forma crítica. Por un lado tenemos realismo y por otro lado tenemos verosimilitud. Realismo es que concuerda exactamente con lo que era, con el pasado. Por ejemplo, pues coger una pieza de aquí, un artefacto arqueológico, y reproducirlo exactamente en un videojuego, esa pieza realista.
Pero es que los videojuegos no pueden ser realistas 100%. Pueden tener elementos realistas, pero no pueden reflejar exactamente el pasado como es. Por lo tanto, son verosímiles. Verosímiles significa que te lo crees. Que te dicen, oye, la Edad Media era así. Aunque este señor diga que el Babra, ¿no? Babra. El director del Kingdom Come dice, no, es que mi juego es súper realista, la Edad Media era así. Sí, pero melón, has puesto una poción de curación. O sea, en la Edad Media se te pegaban un ballestazo. Sí, yo aquí hago un comentario en plan, cuando te digan desde cualquier desarrolladora, mi juego es 100% histórico, desconfía. Sí. Entonces, en la Edad Media llegaba un ballestero, un señor, te disparaba con una ballesta, te la clavaba en el pecho o en el eso, y estabas fastidiado. Aquí no, aquí es, pues abro mi poción roja así, de color rojo, de curación, y ya ahí, como un roble. No, lo que tienes es un trozo de roble ahí metido en el... entonces, quiero decir, para empezar, no pueden ser 100% realistas porque, esto es un ejemplo extremo, pero que me gusta decir siempre. Tú si te pones a jugar a un juego de tiros, a un first person shooter, un juego de disparos en primera persona, sales ahí de la trinchera o de tu barricada y tal, y de repente te matan, el juego termina. Porque si quieres que sea 100% realista, los soldados morían y no revivían. Entonces te vas a gastar 60, 70 euros en el último Call of Duty para que te maten en el primer nivel y decir, bueno, pues ya no puedo jugar más. Se te quema la consola, así, ya no puedo jugar más. Entonces, casi todo está supeditado a la mecánica. Sí. Quiere decir, la mecánica es la norma final y todo tiene que pasar por la mecánica. Y si no, es disonante, o no tiene sentido, o no va a funcionar, o hay que generar una nueva forma de hacerlo que rompa, por ejemplo, un juego estilo Souls, por ejemplo, que como que rompe un poco la dinámica habitual que estamos acostumbrados a vivir. Todo pasa por la mecánica, entonces. Es que justo iba a poner un ejemplo de cómo una mecánica y una narrativa ligada a esa mecánica, pero en un juego que no es histórico, o no es percibido como histórico, sí nos cuenta cosas de la historia, o al menos yo como historiador lo interpreto así. Warcraft 3 es un juego de fantasía medieval. Hay orcos, hay humanos, hay elfos, hay muertos vivientes, hay magia. Entonces, en una de las campañas principales las campañas son como la narrativización del juego. Es un juego de estrategia que consiste en crear un asentamiento, explotar recursos naturales, crear un ejército y acabar con el asentamiento enemigo. Esa es la mecánica básica. Sedentaria, obviamente, porque te instalas en un sitio y consumes los recursos. ¿Qué pasa con la campaña? La campaña son una serie de escenarios que siguen más o menos la misma mecánica, pero que te cuentan una historia, con personajes, con nombres y apellidos y eso. Entonces, la campaña de los orcos, no existen. Hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Thrall, el líder de los orcos, viene un profeta y le dice, ojo, cuidado, que el continente en el que están ahora va a ser invadido por una legión demoníaca. Para salvar a tu pueblo, tienes que llevarlo a Kalimdor. Y dice que es Kalimdor, en plan, Kalimdor es una tierra que hay más allá del mar. Y dice, bueno, pues voy a hacerle caso a este profeta. Y se va a Kalimdor. Obviamente, los reinos del este, que era donde estaban los orcos y los humanos y demás, son arrasados por la legión ardiente, que son estos demonios, y los muertos vivientes, que son sus secuaces. Y Kalimdor se convierte en el sitio en el que van a resistir los orcos y sus aliados a toda esta horda demoníaca. ¿Qué pasa cuando llegan a Kalimdor? Llegan a Kalimdor, entran en contacto con otras razas, otras culturas, algunas son hostiles hacia ellos, o ellos presentan como hostiles hacia, el juego te representa como hostiles hacia los orcos y se las cargan. Otras no, y las asimilan y forman parte de lo que será luego la horda, que son los orcos junto con otras razas, formando una estructura política propia. ¿Esto qué es? Esto es la colonización de América, y más concretamente también por los puritanos ingleses. O sea, eran unos señores y unas señoras que se fueron a América porque estaban perseguidos. Los orcos están perseguidos en los reinos del este, ¿vale? Por los humanos, que los tienen casi como en campos de concentración tal. Se fueron a América diciendo que ahí iban a crear la Nueva Jerusalén, que era donde el nuevo mundo podían generar pues
el catolicismo sin la corrupción que había en el viejo mundo y por lo tanto se puede... Y claro, arrasaron con muchos indios, salieron con otros, con muchos indígenas salieron con otros, a otros los confinaron en reservas. Entonces podemos ver cómo los orcos son los puritanos que van literalmente al nuevo mundo a detener esa visión demoníaca que en los puritanos reales era metafórico. El viejo mundo está corrupto. Aquí en Inglaterra pues hay prácticas papistas, que era lo que el anglicismo intentaba huir. No, pues nos vamos a otro mundo y aquí hacemos la verdadera, para cuando llega la segunda venida de Cristo, estar preparados y salvarnos. Pues es curioso porque el mismo discurso sobre la colonización de América lo tenemos en un juego como Mass Effect Andrómeda, que como digo es un juego de ciencia ficción, donde pues, o sea, estos tan guapos son, donde una serie de naves nodriza del sistema solar, pues, de la Vía Láctea, como galaxia, pues emprenden un viaje hacia una nueva galaxia para poder colonizarla, que es Andrómeda. Cuando llegan allí, que además son diversas especies, pues se encuentran con estos señores tan guapos, que son Ket, y como veis tiene un aspecto monstruoso, desagradable, incluso hablan un idioma del todo, vamos, un galimatías, a diferencia de otras especies que se van a encontrar por allí que son más bonitos, más agradables, se entienden mejor. Y además esta gente hace sacrificios, no voy a decir humanos porque no son humanos, pero hace sacrificios y no sé si estáis empezando a ver ya el paralelismo que hay aquí entre estos y el Pathfinder, que es el protagonista o la protagonista que vamos a encarnar, que es una humana y que tiene, y ya solo Pathfinder, como se traduce en el juego, que es pionero, aquí ya nos está dando todas las pistas para ver este discurso que está en una obra de ciencia ficción. Realmente sorprende muchísimo cómo es posible coger una narrativa histórica y decir, vale, vamos a cogerlo. Lo más fácil que es, bueno, pues un juego que o reproduzca ese entorno o lo emule con un componente mágico como puede ser Warcraft, pero cuando alguien ya coge ese concepto y se va al espacio, está haciendo Star Wars, quiero decir, está haciendo Star Wars y es súper premeditado y es súper medido y es genial. De hecho, lo que iba a decir antes a la exposición de Warcraft de Fede, que ha sido magistral, de hecho me ha encantado porque yo he sido muy fan de esa saga durante mucho tiempo, es que efectivamente también tienes una parte de esa misma campaña en la que hay un momento en el que tienes al jefe que es Arthas, que es como el rey, y decide que va a quemar los barcos porque hay gente que se está sublevando y quieren volver a la tierra de origen. Es que esto también volvemos a Cortés, es que estamos volviendo a un episodio histórico. Por tanto, hay también es verdad que no podemos escapar también de la narrativa histórica para generar videojuegos. Igualmente todos necesitan eso. Que justo has sacado un tema muy importante. Has hablado de la quema de barcos de Cortés como un episodio histórico, pero hasta se cuestiona si es un mito, si los barcos se encallaron o estaban fastidiados y prefirieron usar la madera para hacer un fuerte o tal, o quizá el relato mítico de que él los quemó para que no hubiera una vuelta atrás, porque además estaba huyendo del gobernador de Cuba, este hombre de Velázquez, que se había peleado con él, que le había hecho la 13-14. Y entonces yo creo que muchas de las narrativas de los juegos históricos, sobre todo los grandes juegos históricos, los comerciales, lo que decimos como la industria AAA, que son los juegos que se producen con mucho dinero, se usa mucho dinero en marketing y generan muchos beneficios a la empresa. Bebe más de mitos históricos que de historia, digamos, honesta. Es un poco la pata que nos faltaba cuando te has referido al realismo y a la verosimilitud, y es que realmente la imagen que proyectan estos grandes juegos AAA son lo que dice Fede, más bien los mitos o la historia que más se percibe como real dentro de la cultura popular. Entonces, no estamos esos juegos, aunque van cerrando poco a poco esa brecha, gracias a la inclusión de historiadores en los equipos de desarrollo, se va, digamos, estrechando ahí el camino entre esa imagen mitificada de cierto periodo histórico con el que investigamos las historiadoras. Todavía queda ahí mucho espacio por en medio. Entonces, cualquier persona que vea un videojuego de la Segunda Guerra Mundial y no se parezca a Call of Duty, que realmente bebe de salvar al soldado Ryan, va a decir, esto no es histórico, esto está mal, cuando no tiene por qué ser así, pero es que
Además, el videojuego se ha copiado del cine en eso, que no se ha puesto a reproducir épocas tal cual las percibe el gran público, la cultura popular, que en muchos casos, por no decir la mayoría, se han quedado fijas o ya digo, para que sea reconocible más que realista. Y ahora que nos habéis puesto como muchos ejemplos, ¿no?, de este tipo de juegos de AAA que bebe mucho de los mitos históricos y tal, ¿tenéis algún ejemplo así paradigmático que sea más de, digamos, rigor histórico en este sentido, o que sea un juego independiente o otro tipo de... Tomar mucho tiempo, ¿eh? También igual, si alguien quiere participar, si alguno sabe un ejemplo, que se pasa el micro. Pues sí, porque como vosotros bien habéis dicho, en la industria AAA los cambios son muy pequeños, son importantes cuando se dan porque digamos que generan una señal para todos los demás, aunque solo sea para competir entre ellos. Entonces, donde vamos a ver un mayor interés por hacer una recreación histórica o aspectos históricos más que se salgan de esa narrativa, van a ser en el videojuego independiente, que al fin y al cabo son los que se salen de esa gran industria productiva. Incluso puede ser una persona sola en su casa, puede crear un videojuego con las herramientas de software libre que tenemos a nuestra disposición, y que no están condicionadas por el capital o por la financiación que se haga en ese juego, aunque luego pues, se pueden comercializar y se pueden financiar, pero con otras formas, como por ejemplo crowdfunding, ¿no? Entonces, es en este ámbito donde yo creo que está la esperanza de poder desarrollar otras narrativas. Entonces, yo y Fede os hemos traído algunos ejemplos. Por ejemplo, creo que os pasé una imagen de Painters Guild, que es un juego muy cuco, así tipo pixelar, con muchos colorines, y sí. Y como veis es muy bonito, parece una casa de muñecas. Bueno, pues este juego es muy interesante porque a pesar de que no es realista, no tiene esos gráficos de, oh Dios mío, me está saltando la sangre a la cara ni nada de esto, está muy bien hecho porque lo que tienes que hacer en este juego eres un pintor o pintora del Renacimiento, además puede ser lo que te dé la gana, puedes personalizar al avatar. Y lo que tienes que hacer es una cosa tan cotidiana como llevar tu negocio, más que negocio, llevar tu taller artesanal a buen puerto. Es decir, tienes que contratar aprendices, que además luego van ascendiendo y se enfadan si no les asciendes porque no cobran tanto. Tienes que ver si acepto el encargo de este noble o de aquel otro. Y tienes, claro, que ir ampliando el taller porque cada vez, si tienes éxito, te van a mandar más encargos y tienes que gestionar todo eso. A simple vista esto parecía aburrido, ¿no? Pero las mecánicas que tiene, ya ves, como una casita de muñecas, lo hacen muy entretenido y yo creo que te están enseñando más de cómo era el concepto de artista en el Renacimiento que a lo mejor el Leonardo da Vinci que sale en Assassin's Creed, que es monísimo, pero sinceramente creo que no queda tan bien reflejado. Y otro ejemplo que os había pasado era Geralt, que es una novela gráfica, es decir, en estos juegos lo que tienes que hacer es ir leyendo y tomando decisiones. Y en este caso también es un estudio de desarrollo holandés, independiente, donde a pesar de que todos los desarrolladores, es verdad que son todos blancos, hombres y demás, pero sí que cogieron documentación, cogieron libros de teoría postcolonial y se plantearon hacer un juego creando una ucronía del siglo XIX, porque aunque lo veáis aquí que parece el siglo XIX auténtico, es una ucronía, presentan un pasado como si Inglaterra hubiera podido crear esa Commonwealth de Cromwell en el siglo XVII, hubiera seguido y se hubiera creado un imperio que al final es el británico, pero es verdad que le dan un poco la vuelta. Entonces, para precisamente poder sortear algunas cosas de rigor histórico que a ellos no les interesaba quizá plasmar, pero que salen bastante bien parados. Entonces, aquí el protagonista, como veis, es un chico indio que está criado en este imperio, en este protectorado que lo llaman aquí, y el objetivo del juego es que él quiere volver a las colonias, donde fue adoptado y se crió luego en esta metrópolis, ¿no? Entonces está muy bien porque lo que pretenden hacer no es tanto, o sea, la historia está programada, pero es verdad que veis el tipo de decisiones que se pueden tomar.
no están condicionadas a azul o rojo, bien o mal, sino que quiere explorar todas esas diferencias de trato, según con la gente con la que hables, te van a tratar de una manera distinta, te van a mandar recados a los que te puedes negar o no, quiero decir. Y todo esto al final, ellos lo que querían era que el jugador o las jugadoras se pusieran en la piel de otra persona que en principio no comparte las mismas características y pudieran experimentar esa discriminación en sus carnes. Vale. Yo como soy un poco cafre, se me olvidó mandar las fotos de los 2 juegos de los que quería hablar. Error mío, pero son libres de googlearlo en el móvil. Bueno, pon el del Painter's Guild, que quiero hablar un poco, es que me parece un ejemplo muy bueno de la verosimilitud, y la verosimilitud selectiva. Cómo coges algunas cosas para que parezca que es el pasado y dar esa sensación. Vale, es un juego con gráficos realistas, pero fíjense en los detallitos. Por ejemplo, en el mes. ¿Cómo está representado el mes? Pues está en un pergamino. Ay, vale, aquí ya estamos hablando de cosas viejitas, ¿sabes? Ese tipo de... baja. Las interfaces son muy importantes. Aquí el cursor, bueno, la línea de diálogo, o sea, el cuadro de diálogo no es un cuadro de diálogo que podrías haber puesto cualquier diseño, ¿no? Han diseñado una especie de diario, de cuaderno bitácora, ¿verdad? Bueno, en este caso tiene su porqué, porque el jugador es el que, o sea, el avatar es el que cuenta su historia y lo va apuntando todo en un diario. Entonces, un poco subvirtiendo eso de los diarios de viaje, que normalmente están escritos por otra clase de personas, pues todo esto va quedando reflejado en su diario, quizá por ahí también la interfaz. Sí, pero que eso, un diario como que de esa época, porque hoy podría usar una tablet o algo. Aquí tenemos también la pluma. Y nada, los 2 juegos que tengo yo, que les invito a que los busquen. Yo, a pesar de que así hablo muy distendido, soy una persona triste y juego juegos tristes y leo cosas tristes. Y los 2 juegos que me parecen paradigmáticos son tristes. Uno se llama Papers, Please. Papers, please, papeles, por favor. Y está ambientado también en una ucronía, en un pasado que pudo ser imaginario, con países... son una serie de repúblicas socialistas. Imaginemos que Yugoslavia no fuera una única república socialista, sino varias. Pues algo así. Y está ambientado como en los 70. Y te dan la opción, bueno, te dicen, pues tú vas a ser este señor que es un funcionario de aduana, te estás en un puesto de control, de frontera, y tienes que decidir quién pasa y quién no. ¿Qué pasa? Tú tienes tu manual, y el juego cada vez van metiendo cada vez más disposiciones, más leyes y tal, que te van haciendo más complicado el trabajo. O sea, para cobrar, tú cobras a destajo, es decir, cobras por producto producido. En este caso es si has firmado bien, si has sellado bien o mal el pasaporte. Es decir, si hay un pasaporte que cumple con la legalidad y lo sellas bien, le dices válido para entrar, has sellado bien. Si hay uno que no cumple con las normas y lo sellas bien, en plan, lo sellas, puedes pasar, no obtienes dinero porque has fracasado. Entonces, al final de cada día te pagan por pasaportes sellados correctamente. Y tú con eso tienes que pagar la luz, el gas, darle de comer a tu familia, etc. ¿Qué pasa? Que en principio pareciera muy fácil. Yo sigo las normas, sello bien, sello mal, pero te empiezan a plantear dilemas morales. Por ejemplo, llega una persona y te dice, me están persiguiendo en mi país, hay un genocidio étnico o algo así, necesito entrar aquí, no tienes los papeles. O llega un señor y entra, tiene los papeles en regla y dice, mi mujer viene detrás. Y llega la mujer y la mujer no tiene los papeles en regla. ¿Y qué haces tú? Pierdes un dinero que al final, llegar al fin de día y poder pagar todas las facturas es complicado. ¿Qué haces? ¿Separas este matrimonio pero le das de comer a tu familia? ¿O no separas este matrimonio y te arriesgas a no tener gas o no poder pagar la comida de todos tus familiares? Y el segundo, entonces nos plantea ese dilema moral desde el punto de vista de una persona que no es nadie en la cadena de poder, que eres el último mono. Hay atentados en el sitio, ¿sabes? En plan, te cierran, un día hay un atentado y te cierran el puesto antes, y dices, pues hoy eso lo he sellado 4 pasaportes, pues hoy no comes. Y hay otro que se llama This War of Mine, que también es un simulador
de una ciudad asediada en un conflicto moderno. Se han inspirado en el gueto de Varsovia, en Sarajevo, incluso en Alepo, actualmente. Y no juegas, a diferencia de la mayoría de juegos bélicos, no juegas como un soldado, sino juegas como un civil, un grupo de civiles que se ha quedado atrapado en la ciudad y es sobrevivir a la guerra. Y es muy triste. Cuando te muere un personaje con el que llevas mucho tiempo, no solo lloras tú, porque dices, hostia, se me ha muerto, no sé, Dimitri, porque eso es un juego polaco. Sino que los compañeros, las compañeras del que he muerto, están tristes también. O sea, entonces es un juego muy generar empatía y ponerte en la piel de aquella persona, como decía Iris, aquella persona, no me sale la palabra, pero subalterno, sí. Gracias. Existe, todo lo que decís me lleva a la siguiente pregunta, que es, ¿existe quizá cierta tendencia por parte de las grandes empresas, los que generan AAA, a hacer un tipo de juegos y existen otras que son más propensas por la zona? Por ejemplo, quiero decir, es más fácil que salga un juego indie contestatario, estilo como This World of Mine, en Europa, en Rusia. Quiero decir, ¿puede pasar más esto? Porque está claro que lo que vemos siempre de Estados Unidos o de las grandes empresas gigantes es el típico juego. Sabemos un juego que es modélico y todos los FIFA son iguales y todos los juegos que produce EA son iguales y todo lo que produce Ubisoft es más o menos igual. Se sigue una cierta tendencia y los que rompen con todo esto y te traen un aire fresco y una cosa más innovadora o indie o como queréis llamarlo realmente, casi siempre vienen de este bloque y es curioso. Vale. Videojuego igual artefacto cultural. Por lo tanto, la cultura en la que se produce, yo creo que va a influenciar. Se puede hacer un juego indie maravilloso en Estados Unidos con personal de desarrollo estadounidense, pero no va a ser lo mismo que unos que se hagan, por ejemplo, en Palestina, que hacen juegos en Palestina, en base a otros juegos, pero los hacen. Hay un juego de Intifada en el que tú eres un niño que tira piedras. Y también no caigamos, muchas veces cuando hablamos de videojuegos históricos, caemos en eurocentrismo. Entonces ponme la diapo. Entonces hay que tener en cuenta que no todos los juegos son americanos o europeos. ¿Cuál ha sido uno de los gigantes de la industria del videojuego? ¿De dónde es Nintendo? Todo el mundo conoce a Super Mario. Mucha gente conoce a Link y a Zelda. O a Yoshi. Es Japón. Nintendo es japonés. Entonces, aquí hay culturas distintas y se manifiesta la representación de la historia y las narrativas de la historia en estos juegos de forma distinta. Yo aquí tengo un ejemplo que me parece paradigmático, que es Juana de Arco. Todo el mundo sabe quién es Juana de Arco. O al menos, ¿qué le pasó? Un amigo hace 2 semanas me contaba que me dijo una frase, una expresión brutal que me dijo, es que para todo el mundo Juana de Arco es guerrera y hoguera. Y rimaba, y también todos esos juegos de palabras me encantan. Entonces es verdad, todo el mundo recuerda a Juana de Arco como una mujer transgresora para su época porque rompió la barrera de género, dirigió ejércitos y tal, y acabó quemada por hereje por los ingleses. Entonces tenemos aquí a Juana de Arco en Age of Empires 2, que es un juego americano de Microsoft, de Ensemble Studios, que era Ensemble Studios, ¿no? Sí, creo que sí. De Microsoft, y tenemos aquí a la Juana de Arco de Fate, que es una franquicia de videojuegos y anime y manga muy popular en Japón. Se representan de una forma claramente distinta. Una Juana de Arco quizás un poco más, con una armadura un poco más realista, o sea, verosímil, en plan, pues una armadura del siglo, del 15, y a caballo y con unos rasgos así como más típicos de la ilustración occidental. Y tenemos aquí una Juana de Arco, claramente representada bajo unos códigos de la cultura visual japonesa, el famoso anime. Entonces tenemos una Juana de Arco muy distinta, quizá para nosotros. Siempre vemos como lo exótico de Europa mirando al mundo como exótico. Pero no, para los japoneses los europeos somos exóticos. Somos distintos. Si tú pones a ver anime y manga y usan cruces cristianas por todos lados. Mi anime favorito, Evangelion, en plan, pusieron todas las referencias bíblicas porque sonaban cool.
Es como nosotros decir fumar chu. Y entonces hay una Juana de Arco totalmente distinta y que busca otros objetivos. Este juego es un juego de estrategia, fantasía de poder, ¿verdad? Liderar ejércitos. Y esto es un juego bajo las premisas del MOE. El MOE es un concepto muy interesante, MOE, MOE, que es la generación de una relación sexoafectiva de la audiencia con un personaje de ficción, en este caso con Juana de Arco. Entonces Juana de Arco está representada de esa manera, para empezar, es rubia, porque los occidentales tenemos el pelo de color distinto al negro, entonces la han puesto rubia. Tiene una armadura que sí dice, vale, una armadura medieval, lleva una capa, una cruz y tal, pero hay algo muy interesante. ¿Dónde no lleva armadura? Que alguien me lo diga. En el muslito, ¿no? Pues eso se llama Setai Ryoiki. Setai Ryoiki hace referencia a la parte del muslo que hay entre los calcetines altos, por encima de la rodilla, y la minifalda, característico de los uniformes de secundaria japoneses. Es un fetiche bastante pedófilo. Pero como atrae a la audiencia y genera esa relación sexoafectiva, pues se utiliza en muchos personajes. Y aquí en Juana de Arco. Y hay montones de Juana de Arco que yo he buscado, tengo como 40 imágenes distintas de Juana de Arco, y la mitad llevan el Setai Ryoiki. Llevan armadura, muchos, pero enseñando eso. Aquí si te clavan algo en ahí, te pueden fastidiar la femoral y te desangras en menos que canta un gallo. No es útil, pero sí excita. Bueno, en el caso, ya que hablabas de Japón, yo voy a poner el caso de los otome o simuladores de citas, porque es un género muy, muy popular en Japón y muy a menudo tienen también pues una ambientación histórica, se ambientan en ciertos periodos, por ejemplo, el periodo Edo siempre va a estar casi, el tema de los samuráis, los ninjas y demás, y hay una saga que se llama Hakuoki, que no me he traído imagen hoy, pero lo podéis googlear también, Hakuoki, y ahí lo que vemos es que tú eres una chica joven que por diversas circunstancias se tiene que quedar viviendo en un cuartel de samuráis. Y entonces que además cada uno de ellos con los que puedes tener una relación amorosa y demás son históricos. Es verdad que la representación es, como decía Fede, intenta ajustarse a cánones de belleza normativos, son totalmente distintos en aspecto a cómo, porque además de este final de las guerras Sengoku tenemos fotos de alguno y ves la diferencia y te quedas un poco espantada, ¿no? Pero es verdad que sí que se documentaron bastante bien en detalles como si uno era zurdo, uno luchaba con tal estilo con la katana, además. Y bueno, para ver otra perspectiva también de cómo Japón ve su propia historia y también suele meterla en estos cánones sin ningún problema. A mí me gustaría pasar a un tema que quizás nos hemos dejado un poquito en la superficie y me gustaría retomarlo de nuevo, que es ¿qué papel jugamos las personas que nos hemos dedicado académicamente a formarnos en temas históricos y demás, en arqueología? ¿Qué papel jugamos en el videojuego? Porque sí que el otro día estuvimos hablando existe, no sé si os habéis dado cuenta, pero casi en el 99% de los videojuegos que jugamos a día de hoy, que todos jugamos aunque no nos demos cuenta, pero de alguna forma o de otra existe un pozo lúdico en casi todo lo que hacemos, siempre existe una intención, sobre todo en los juegos históricos, de educar. Y eso es algo que no sé si os habéis dado cuenta, pero que si revisáis un poquito todos los juegos es como, sí, esta es la historia, esta es la campaña, todo maravilloso, todo genial, esta es la acción, aquí están los malos, aquí están los buenos, pero fíjate lo que te vas a contar, que esta es la parte, y siempre hay una parte de doctrina, ¿no? Un poquito de intentar educar de una forma, y claro, cuando nos damos cuenta, cuando caemos en ese tejido sutil, nos damos cuenta que el mensaje que te están dando a veces es súper nocivo, realmente fomentamos, o sea, se fomentan cosas muy, 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 muy criticables en algunos casos. Por tanto, mi pregunta es, ¿qué aportamos nosotros a un videojuego? ¿Cómo podemos cambiar esto? O si es que hace falta cambiarlo, pero esa es mi pregunta. Si hace falta cambiarlo, ¿cómo empezamos? ¿Cómo empezaría todo esto? Hola, sí, adelante. A ver, yo creo que a lo mejor la palabra doctrina, ahí, no sé si hay un adoctrinamiento detrás, ¿no? Depende también del videojuego y tal. Yo creo que sí que
bueno, ellos evidentemente podrán hablar de esto mejor que yo, ¿no? Pero que sí que tiene que haber, evidentemente, la figura del asesor histórico tiene que estar ahí para que haya una verosimilitud, bueno, no una verosimilitud, sino para que realmente yo pienso que sí que tiene que haber una intención educativa, ¿no? Que ayer teníamos un poco este debate porque tú cuando estás jugando, ¿no? Es verdad que pues a veces te sale como el típico pantallazo, ¿no? De ahora te voy a contar todo esto, como lo hablabais ayer, ¿no? La Larousse. Y quizá esa no es la manera más adecuada, ¿no? Porque yo creo que todos hacemos lo mismo, que es pasar, ¿no? Siempre. Claro, que quiero seguir jugando. Entonces, pero sí que pienso que tenemos que estar ahí, no solo como asesores, ¿no? También tiene que haber una intención didáctica o un pedagogo detrás, ¿no? Que te haga, esto es lo difícil, ¿no? Que te haga aprender sin tú darte cuenta de que realmente te están enseñando, que es lo molesto, sobre todo, y bueno, y supongo que para la gente que sabe, evidentemente, los que estéis versados en historia, es muy molesto que te estén contando cosas que ya sabes, ¿no? Pero ¿cómo podemos alcanzar ese equilibrio de, vale, sí, tiene que haber una intención educativa porque es un producto cultural y yo creo que al final es nuestra responsabilidad, ¿no? También, que si nosotros estamos generando conocimiento, lo generamos para la sociedad y es una manera, yo creo, de llevar nuestra narrativa o nuestro conocimiento a la sociedad muy buena. Entonces, ¿cómo podemos alcanzar un poco ese equilibrio, llamarlo como queráis? Pues vamos, aparte de el tono con el que estuvimos hablando el otro día, pero yo personalmente no es que esté en contra de, todo lo contrario, estoy de acuerdo contigo en que o sea, le da un valor añadido tener ese componente, pero el problema que tengo yo es que lo hacen demasiado como si te estuvieran explicando algo y además lo hacen con ese retintín de, ven, que te voy a explicar que mi juego sí mato a gente, pero es súper educativo. Han venido padres a decirme que su hijo se ha puesto a leer la enciclopedia para saber lo que es una catafracta. Bueno, vale, sí, pero a mí me gustaría que esto estuviera más integrado. Que, o sea, no quitarlo de la ecuación, sino que en vez de darnos una Larousse, creo que Carlos puso como ejemplo, ¿cuál era? ¿El Total War? Creo que era así. Pues mira, aquí te explico lo que es una hoplita y te paso todo el tochaco para que veas. Y es como, yo quiero jugar, no me pases esto ahora. Entonces, sí que hay un ejemplo que yo considero que podría integrar mejor lo que es un trasfondo bien documentado y demás, con diversión y tal, que es precisamente un juego que nadie diría que es histórico, que es The Witcher 3, que es un juego de rol, además está basado en las novelas de Andrzej Sapkowski, o el Senua, que si quieres luego comentas tú algo sobre él. Y ahí nadie tiene la intención de explicarte mitología nórdica, ni mitología eslava, ni nada. Está integrado de forma natural en ese mundo abierto, en el caso de Witcher. Y además es muy interesante porque aquí hubo asesores, hubo documentalistas que se ocuparon del guión, de escribir las misiones secundarias, sobre todo, y lo hicieron digamos, de manera contraria a como suele hacerse. Normalmente cuando hay historiadores en el equipo es como están al final de la cadena y solo somos como policías para decir esto está bien, esto está mal, y no desde la propia creación. Entonces aquí hubo gente relacionada con estudios de folclore, por ejemplo, que participaron como guionistas o como narrative designer en las misiones secundarias, que en muchos casos son mucho más interesantes que la trama principal, que la fuimos dejando ahí porque es el final, es lo que menos encanto tiene. Y escribieron todas estas misiones antes de que los programadores las repartieran por el mapa. Entonces, se nota, porque además te genera muchísimo más interés, no te da esa sensación de que estás haciendo un encargo y, o sea, matar 4 ratas y para que luego te paguen y demás, sino que realmente tienes interés porque esa mujer se convirtió en fantasma, porque mataron a su familia, porque el hombre, o sea, de dónde le viene la maldición al hombre lobo, porque todos esos monstruos además están sacados de bestiarios y están bastante bien contextualizados. Pues yo creo que es un buen ejemplo de cómo todo eso puede adquirir coherencia sin que te estén impartiendo una obligada clase de historia, que a mí me parece molesto. Sí, totalmente de acuerdo con lo que dice Iris. El profesional de la historia, la profesional de la historia, tiene que estar, para que el juego sea realmente íntegro, tiene que estar implicado desde el principio del proceso, desde que se plantean las primeras mecánicas, porque lo que te va a decir es lo que te va a generar el discurso histórico concreto, en plan. Yo creo que esta parte del pasado era así.
Y segunda cosa, yo creo que es algo, y coincido con otras autoras y autores que han hablado sobre esto, que un verdadero juego no educativo, sino que te genere una mentalidad crítica con el pasado, tiene que ser un juego que en sus mecánicas integre la investigación en la historia. Cómo se rescata ese pasado y se genera una narrativa. Pues para mí creo que ese sería el mejor juego, un poco, no definitivo, pero el siguiente paso. No, que hablando un poco de eso, ¿no? De que has dicho como que sería para ti el juego no ideal, pero bueno, sí que quería haceros una pregunta, ¿no? A este respecto, que vosotros, ¿cuál pensáis a nivel personal ya, ¿no? ¿Qué tipo de juego sería el que más se adaptaría para vosotros a ese contenido, ese equilibrio didáctico, lucrativo, lúdico, perdón, es verdad, ideal, ¿no? Yo, por ejemplo, yo soy muy fan de los juegos estos de aventura gráfica, ¿no? Entonces a mí, a nivel personal, ¿no? me atraen ese tipo de juegos y creo que es una buena plataforma para enseñar, ¿no? A nivel algo histórico, pero bueno, que ahí ya quería preguntaros a vosotros también por, en este caso, vuestros gustos, ¿no? El que tenéis aquí detrás es el de Hellblade, o Senua's Sacrifice, que bueno, yo sé que Carlos está deseando hablar algo de él, le vamos a dejar cumplir ese deseo. Entonces yo, aparte del que os he comentado de Witcher, que al fin y al cabo es un juego de fantasía, quizás es más difícil ver ahí esa coherencia, pues hace unos meses mis compañeros de Game Report me entrevistaron para la web y justo me preguntaron eso, o sea, ¿qué videojuego histórico harías tú si estuvieras en un equipo de desarrollo? Y les dije, yo haría un simulador de campesino del antiguo régimen. Que no sé si al final sería divertido, intentaría hacerlo solamente por cortar el tema de siempre soy un soldado, siempre soy un rey. Y digo, pues podría ser interesante hacer a lo mejor un videojuego basado en el libro de Natalie Simone Davis, como el de Martín Guerra, donde pues ese personaje pues se va a la guerra, luego vuelve, se integra en una aldea, todo el mundo dice que no es el marido que no es el original, no es el Martín Guerra original. Todo eso da pie a hacer cosas muy interesantes. Para mí los mejores juegos históricos son los que se hacen en Game Jams, que son 2-3 días que consisten en hacer un juego desde la nada. Y hay Game Jams especializadas para gente que trabaja el pasado. Entonces una Game Jam, hay Heritage Game Jams. Yo creo que esos son los más interesantes ahora mismo. Son microjuegos porque se hacen en 3 días o 2 días. ¿Qué juego haría yo? Yo haría un juego de Catalina de Erauso. Ya les dejo que busquen quién es Catalina de Erauso, o Antonio o Alonso de Guzmán. Tuvo muchos nombres, pero que se le conoce como Catalina de Erauso. Y yo haría un juego de Catalina de Erauso porque nos permite ver las estructuras históricas para criticar las estructuras históricas que existían, patriarcales, estamentales, tal, desde la perspectiva de una persona que las transgredió y tuvo un final feliz. Que siempre parece que las mujeres lesbianas o las personas trans tienen que tener un final trágico en unas narrativas. Pues aquí tenemos un caso que una persona que al final se la dejó en paz y pudo ser quien quería ser. Y haría un videojuego en base a la documentación de esta persona. Pues como me lo han pedido, voy a acabar hablando de Senua para casi terminar. Este juego que tienes aquí atrás, para mí a lo mejor no es el ejemplo al 100% de cómo sería un juego que yo haría, porque quizás no es lo que más se ajusta a mi forma, a los juegos que a mí me gustan. Pero sí que, volviendo un poquito al tema anterior que estábamos hablando, a mí me gusta esa sensación de estar jugando y notar que estoy aprendiendo, pero que no me lo están forzando. Esa sensación es probablemente la más complicada de generar en un público. Y realmente con la historia, con la arqueología, tenemos esa asignatura pendiente de que realmente no sabemos todavía muy bien cómo generar una experiencia en la gente que nos está oyendo. Este juego, aparte que rompe con la mecánica, se olvida de mostrarte interfaces, no hay una barra de vida, no hay El objetivo es seguir adelante, de cualquier forma, pero sigue adelante, da igual lo que pase, tú tienes que seguir adelante. Y de fondo,
de una forma muy, muy vedada, te van soltando cosas que tienen que ver con la mitología, cosas que tienen que ver con el punto en el que están, en el momento en el que están de la historia, pero no hay una intención de decir, pues es que has llegado a la tierra de no sé quién, del dios no sé cuántos, no sé qué. No hay una intención de contarte las cosas de una forma progresivo, lineal, ni una forma machacona, súper estresante, al fin y al cabo. La propia forma de mito que tiene la historia, de mito antiguo también. Es justamente que Mario con los botones. Realmente es eso, y realmente se aprecia mucho cuando algo es sutil, cuando realmente dices, fíjate cómo los que jugamos, las personas que jugamos, luego ya podríamos hablar en el debate de quién es hardcore gamer o soft gamer o esas cosas que al fin y al cabo no nos competen ahora mismo, pero creo que en general el conjunto de las personas que nos dedicamos a en algún momento disfrutar de un videojuego, que todos al fin y al cabo en algún momento acabamos cayendo en alguno, nos gusta esa sutileza, ahí aprecias realmente que hay un trabajo por parte de alguien, no hay una intención de forzarlo, sino que realmente es sutil y el propio jugador se puede dar cuenta o no, no tiene por qué darse cuenta. Y el otro día estuvimos hablando y Fede nos contó un juego que sí que sería como yo lo haría, que se parece mucho, por ejemplo, a los juegos de Primera Guerra Mundial como el Valiant Hearts, que si no lo habéis jugado, es un juego a mí personalmente me encanta. Pero sí quería un juego de la trinchera. Los juegos de trinchera, es decir, estamos cansados de ver gente disparándose, gente matándose, violencia. Vamos a ver lo que sucede detrás. Vamos a ver qué pasa detrás, el drama familiar, el drama de todo esto. Voy a poner la nota triste a lo que has dicho. Ese juego no se canceló. No se terminó de hacer. Se quedaron sin dinero, no tenían dinero para hacer lo que querían y nadie lo... Pero eso es muy ilustrativo, que realmente la industria no demanda y tampoco apoya ese tipo de juegos porque a lo mejor o no ven una posibilidad de monetizarlo, de venderlo de una forma tal, porque realmente han construido de una forma tan sólida ese discurso de violencia, quiero decir, no quiero decir en ningún momento que los videojuegos sean violentos al 90%, porque eso es una estupidez que en los 2000 ya se demostró que los videojuegos no generan gente, no generan personas violentas, ¿no? Pero no sé, quiero decir, que no se vea el potencial de este tipo de productos, a mí personalmente me hace ver que quizá todavía nos queda mucho por seguir reflexionando, mucho por seguir empujando a que las cosas cambien de verdad. Y bueno, nos quedan 2 minutos, así que os dejo vuestra última participación y pasamos a daros pie si queréis preguntar alguna cosa. Bueno, a mí yo creo que hemos tocado, vamos, por mi parte, todos los temas que teníamos. Que me gustaría que Ana nos hablara un poco del último tema, del tema de los museos y del videojuego como soporte un poco para conservar piezas o cultura inmaterial. Yo, bueno, aprovechando ya que estábamos en un museo, ¿no? Y que hemos venido también a hablar de arqueología y tal, ¿no? Pues tampoco quería que nos olvidáramos de hablar del videojuego en sí como tal, como cultura material, ¿no? Y, por ejemplo, sí que os he traído algún ejemplo. Este es un museo que existe en Berlín, que se creó en 1997, ¿no? Y aquí tienen, pues, los juegos como tal en soporte físico, ¿no? Tienen tanto máquinas arcade como los juegos, las consolas, y eso, quería un poco hacer hincapié en este tipo, que también no nos podemos olvidar de que el videojuego también, como parte de la cultura, ¿no? Que también tiene que formar parte de los museos. También hay otro en Nueva York, si no me equivoco. Ahí os he puesto 3 diapositivas en las que, por ejemplo, son museos muy interactivos, ¿no? En los que, pues, por ejemplo, el de abajo que tenéis es esto de aquí. Es el de Nueva York, ¿no? Y se puede jugar con todas las máquinas arcade que tienen. Y luego también en el de Berlín, pues recrean cómo sería una habitación, ¿no? Típica de, pues en este caso de los 70, ¿no? Con su maquinita. Que creo que también es muy interactivo, muy didáctico y que no nos podemos olvidar de esa dimensión también del videojuego dentro del museo. Y la verdad es que, bueno, pues como tampoco tenemos mucho tiempo, no sé si alguien quiere comentar algo de mis compañeros o el público. Venga. Sí, rápidamente, por la foto de cómo los videojuegos también pueden ayudar a sucesos
O sea, a conservar el patrimonio. Como todos saben, en Semana Santa Notre Dame ardió. Y yo recuerdo ver los informativos y que estaban hablando de no, Notre Dame en la novela, Notre Dame en el cine, Notre Dame en tal, y yo pensando, en el Assassin's Creed Unity hay una reproducción de Notre Dame que puedes escalar y puedes visitar por dentro y por fuera. ¿Qué pasó? Que Ubisoft, la productora de este juego, además de regalar este juego durante esa semana, donó un montón de material que había generado en la reproducción digital de Notre Dame a las instituciones francesas para ver si eso ayudaba con la reconstrucción de la catedral. Ahí la importancia también de cómo el videojuego también puede contribuir a hacer el feedback de la cultura al videojuego y del videojuego a la cultura. Y con eso cierro. Yo. Bueno, pues espero que os lo hayáis pasado también como nosotros, la verdad. Vamos a dejar unos 10 minutos por si queréis preguntar alguna cosa. Y tenemos un micrófono por ahí rondando, así que si tenéis alguna pregunta por ahí rondando, si tenéis alguna pregunta, pues estaremos encantadísimos de contestarlas. Hola. Hola, buenas. Yo os quería preguntar, porque mi contacto con el mundo del videojuego no está relacionado con este tipo de videojuegos, porque yo utilizo Nintendo, que es Wii, o DS, que es otro tipo de juegos, aunque sí que tengo relación con la realidad virtual y la asesoría histórica. Me interesaría saber cuál es vuestra opinión respecto a lo que has comentado de que te gustaría hacer un videojuego sobre la vida del campesinado en el antiguo régimen. ¿Consideráis, en relación a los videojuegos que se venden, que tienen éxito, si representan la historia de los grupos subalternos o el éxito está todavía en las élites, ¿no? En los ejércitos, en los reyes, princesas, etcétera? Sí, justamente proponía un poco esa locura porque sería lo menos habitual y es verdad que por lo menos en la industria AAA, como ha comentado Fede, lo que queremos es tener una fantasía de poder. Queremos ser una persona superpoderosa, poder ser guapa, alta y todo esto. Entonces, entronca bastante más con este discurso tradicional o hegemónico de las élites, de la guerra, y quizá todo esto pues da, vamos, que para quien esté pensando en desarrollar un videojuego, asesorar para tal, es que tiene unas posibilidades inmensas justamente en el de los grupos subalternos. Yo creo que está todo por hacer. Y bueno, he mencionado el caso este de Herald, pero vamos, es que te vas a cualquier Game Jam, como esta española que se va a celebrar no creo que dentro de un mes o así, que es Rayuela, que además está organizada también hay participación del Gobierno de España, donde se intentan hacer juegos que se salgan de esas dinámicas y además tengan vamos, un sustento sobre la cultura española en sus diferentes facetas, en toda su diversidad. Y es ahí donde hay que, yo creo que acercarse, porque ya digo, en la industria mayoritaria hegemónica los cambios son muy, muy pequeños. Además, ya veis todo el revuelo que se monta por cualquier cambio pequeñito y hay que volver otra vez a empezar de cero casi. Así que yo buscaría ahí, pero sí, es que está todo por hacer. ¿No se hace porque no lo tenemos interiorizado? ¿Lo de fijarnos lo de abajo o porque realmente no se vendería? Porque en la divulgación histórica también, por lo general, trata de grandes personas o personas excepcionales, y cuando empiezas siendo en los juegos una persona subalterna, por lo general, en base a la fantasía de poder, todo consiste en medrar y convertirte en la gran persona. El sueño americano y el hombre hecho a sí mismo, esa narrativa. Queda mucho por hacer, se ven cosas, sobre todo de lo indie, pero hay mucho que rascar ahí. Claro, yo creo que aparte de que no sé la verdad si se comercializaría mucho, si tendría mucho éxito o no, ¿no? Pero está muy ligado a una concepción que tenemos cada vez menos, afortunadamente, y espero, pero está totalmente ligado a una concepción de la historia que tenemos absolutamente decimonónica, ¿no? O sea, ahí sí que le doy totalmente la razón a ti y a ellos.
No sé qué opinión tenéis, pero obviamente ha avanzado en todos estos videojuegos a nivel de sutileza. Vale, perdón. Ha avanzado bastante a nivel histórico todos estos juegos en cuestiones de sutileza y obviamente en otros tipos de desarrollo, sobre todo a nivel de guión. ¿Hasta qué punto creéis que a lo mejor modalidades más disruptivas y exploratorias de los videojuegos pueden llegar a interesar a algunos jugadores y que eso se puede explotar, como por ejemplo los modos de exploración que tienen los últimos Assassin's Creed, ¿no? En videojuegos diferentes a esos, ¿no? Y contando esa serie de historias, a lo mejor de identidades subalternas. Y luego, más o menos, otra cuestión que era ¿qué importancia le podemos dar a la autoparodia, a comentarios autoparódicos, como formas de criticar la propia noción de historia que tiene el videojuego, esa ideología dentro de la historia? Que yo creo que es una cuestión que en el Assassin's también está representada, pero más al nivel de historia, de la trama. Bueno, la primera pregunta... madre mía. Pues sí, desde la industria AAA, por ejemplo, tenemos el caso que has dicho tú de Assassin's Creed Origins, porque en el último Odyssey no está, o por lo menos no lo han puesto todavía porque no han querido o están desarrollándolo aún. Pero yo, a pesar de poco que el anuncio me entusiasmó mucho, luego lo he estado usando y le veo poco fallo. En primer lugar, sí que es verdad que es una iniciativa muy buena. Además, está dirigida por el historiador de cabecera de Ubisoft, que es Maxime Durán, que además empezó en el 3 y ha ido escalando hasta hacerse cargo ya de proyectos más grandes como este. Y esto, el Discovery Tour es cómo sería Assassin's Creed sin matar a nadie, es decir, simplemente yendo por la calle. Además tienes varios personajes, desde un niño, tienes a Julio César, tienes a Cleopatra, pero tienes también a una mujer, a una mercader, tienes gente de diverso origen y diversos escenarios donde te puedes pasear, un mercado, la biblioteca de Alejandría, etcétera, ¿no? Y además, bueno, aunque no está muy desarrollado, pero dependiendo del tipo de personaje, la experiencia es diferente, que eso sí me parece importante. Lo que pasa es que el hecho de que no lo hayan querido repetir en Odyssey todavía, que ahí está la duda, me da a entender que era un poco ese valor añadido, esa parte de marketing que Ubisoft la utiliza muy bien, como no, mi videojuego es educativo, un respeto, esto es serio. Y esto también ha pasado con Ubisoft cuando contactaron con el departamento forense de la Autónoma de mi universidad y pusieron en marcha todo el tema de sacar la tumba de Amaro Pargo en Canarias, que al final es un corsario que lo querían meter en Black Flag, pero tú te pones a jugar y no sale por ningún sitio, además no tiene ninguna cabida ahí en esa historia. Y ellos insistían en que era para documentarse para el juego, y no, era para hacer la campaña de marketing en España. Que sí que al final se hizo la excavación y todo, pero el valor yo creo que iba más bien por ahí. En cuanto al tema de la parodia que has dicho, o sea, a mí me gustaría realmente ahondar un poquito más en eso, porque realmente creo, yo personalmente, no sé qué opinarán mis compañeras, creo personalmente que en arqueología estamos muy faltos del uso de la parodia, estamos muy faltos. Y sucede esto. Sucede que estamos dejando que otras personas tomen la iniciativa de elaborar nuestros discursos. Y realmente eso es un grave error. Como vivimos en historia, en arqueología, vivimos en una especie como de torre autogenerada en la cual el conocimiento emana de forma totalmente vertical y todo es muy estamental y todo es muy... todo huele mucho a naftalina y realmente eso es un problema muy grave. No bajamos a la arena y al no bajar a la arena, no mezclarnos con la gente, no preguntar al público, a pesar de que, como decía Ana, somos una ciencia social, trabajamos para la sociedad y debemos de mantener eso, y aún así, curiosamente, somos los que más distanciados estamos, lo cual el uso de la parodia, para mí, o sea, sería quizá una forma de acercamiento, una forma de romper moldes, una forma de romper discursos, de cargarse cosas que hacen falta ya, que ya no funcionan, que decir, ya está bien de ese... O sea, porque al fin y al cabo estamos haciendo ese enroque, quedándonos ahí en esa esquina, arrinconados,
pensando que tenemos la razón absoluta de todo lo que, y juzgando y con el rigor y con todas estas cosas que hemos intentado más o menos tocar con este debate, realmente la visión que se puede ver, la visión que se puede, que es patente, que queda ahí después de disipar un poquito el polvo, es que no tenemos una definición de nada. O sea, que la arqueología está ahí, pero hace falta mucho camino de reflexión y muchas cosas en las cuales no estamos cayendo, y por no caer en estas se genera esto o se genera esto. Y ese es el problema, que la imagen que se queda cristalizada en la mentalidad colectiva es esta. Hacer la prueba. Hablad con alguien de vuestro entorno y preguntadle qué pensáis que hace. No hemos tocado la figura del arqueólogo, pero la podemos haber tocado y es para un debate de 1 hora y pico. Y es muy ilustrativo y es súper educativo y nos viene muy bien reflexionar sobre ello, porque realmente por no hacerlo caemos en esto. Lo siento, soy el señor del tiempo. Te dejo hablar a ti y a esta mujer y terminamos. Muchas gracias. Van a ser 5 segundos, además de estos 5. Y nada, que está claro que ha hecho mucho daño la parodia sobre la figura del arqueólogo, principalmente en los videojuegos. Pero me refería más a la propia ideología que hay detrás del videojuego al exponer la historia. O al hacer esa trama desvirtuando posibles interpretaciones históricas de otro signo. Sí, hay un montón de potencial ahí, yo lo haría. Para reírnos de las grandes narrativas. Perfecto. Hola, muchas gracias por habernos invitado y he aprendido mucho. Quería saber el papel de la historia en el tema de género. Creo que ahí ha habido un revulsivo, habéis hecho una gran labor los historiadores e historiadoras y creo que habéis sido pues, los pioneros que han removido estamentos que estaban ahí muy asentados, y creo que en el videojuego que vais a crear vosotras también, las mujeres, no solo jugadoras, vais a ser creadoras vosotras, reflejéis las nuevas masculinidades y reflejéis un mundo menos patriarcal y reflejéis el mundo que nosotras, la generación que no hemos podido jugar, nos representéis, porque tenéis nuestra palabra y nuestro valor. Pues, muchas gracias. Sí, con la industria es verdad que no hemos comentado mucho, pero actualmente el porcentaje de jugadoras y jugadores es casi prácticamente un 50%. Entonces, esa imagen del gamer, del true gamer, del que se juega todas las novedades, que tiene la NES, el hardcore gamer y tal, pues aunque les duela a muchos, está ya muy superado y tenemos que aceptarlo. Entonces, eso por un lado, como jugadoras. Como desarrolladoras todavía, dado que está muy ligado a carreras tecnológicas, todavía hay un sesgo de género ahí y pueden a lo mejor estar entre un 20%, subiendo mucho, pero es porque la propia industria, igual que la sociedad, es patriarcal. Entonces, no es porque la industria del videojuego sea patriarcal de por sí, sino porque vivimos en una sociedad patriarcal. De todos modos, como desarrolladoras, cada vez subirá más el número, porque hay asociaciones como españolas, sí, como Femdevs en España, que están luchando por la representación de la mujer en la industria, en sus variadas facetas, como desarrolladora, diseñadora, productora, guionista. Y hemos visto que en todo esto hay más oficios o posibles oficios que simplemente programar, sino escribir también, asesorar o hacer lecturas con cierta sensibilidad al crear ciertos personajes. Entonces, pues yo soy optimista y creo que vamos a seguir avanzando también en eso, y las representaciones que se hagan en esos juegos serán más positivas también. Yo también soy optimista como Iris, pero no me voy a relajar. Lo que dice Iris lo suscribo al 100%, pero con el tema del videojuego caemos muy fácilmente sin darnos cuenta en muchas cosas altamente peligrosas. Y por ejemplo, vemos a estos casos en los que, ¿vale?, tenemos a una mujer, pero realmente ¿hasta qué punto las industrias están realmente cambiando el concepto? O sencillamente está haciendo lo como se llamaría un palette swap, un cambio sencillamente. Aquí tenemos un hombre, ponemos una mujer y ya está.
O sea, realmente lo que está pasando en muchos casos es que estamos poniendo a mujeres a hacer cosas y ya. Y no es el caso. Creo que no es el caso. Creo que las mismas cosas que haría. Y creo que el caso realmente es ir un poco más allá y realmente ahondar en según qué cosas, ¿no? Ahondar en quizás menos en temas que tengan que ver con la guerra y más en otro tipo de aspectos que no se estudian tanto en el videojuego, porque realmente creo que en muchos casos las empresas hacen como en el cine. El caso de la industria Marvel, de repente tenemos un montón de superheroínas, ¿vale? Pero hace falta mucho más que eso. Hace falta mucho más que participación, hace falta reflexión, hace falta... Y en el mundo del videojuego yo lo que he visto por lo menos hasta ya de hoy, lo cual me parece un poco alarmante, es que las empresas están como contentando, pero no reflexionando. Postureo, justamente, es un postureo y además es un postureo que, ¿sabes? Que viene de los 4 señores trajeados que están arriba, que lo que quieren es darle un poquito a la gente lo que la gente está pidiendo. Pero realmente, ¿hasta qué punto hay que mejorar más? En mucho, realmente. Claro, es lo que decíamos, ¿no? Que yo creo que las empresas están, o las grandes empresas, ¿no? Que yo ya te digo que tampoco estoy muy metida en el mundo del videojuego, pero se están contentando con meter una mujer que hace exactamente lo mismo que haría, en este caso, un hombre, ¿no? Entonces, claro, la típica figura de acción, lo mismo que haría un hombre, pero que lo haga una mujer, y se contentan con eso, y no solo es eso, sino también hace falta también una introducción, no solo de mujeres, sino también del colectivo LGTBI. O sea, yo pienso mucho trabajo por hacer, y es lo que bueno, he perdido el hilo. Pero bueno, que estoy de acuerdo, que hay muchísimo trabajo por hacer al respecto, pero bueno, que yo creo que debemos de ser también optimistas al respecto, pero bueno, creo que hemos terminado. Y que estos problemas vienen fundamentalmente de la industria capitalista, que es el videojuego. ¡Pum! Hola. Vale. A ver, que la industria del videojuego sea patriarcal es consecuencia de que el sistema todo entero es patriarcal. Hasta que eso no cambie, no va a cambiar tampoco en el videojuego. Pero hay otro problema al hilo de lo que se ha comentado aquí, y es en cómo se ha escrito la historia. La historia siempre se ha escrito, la historia de los hombres, que se ha extendido al resto de la humanidad y por ende también a otro tipo de colectivos que podríamos mencionar. Mientras no reescribamos la historia con una clave de género, no la vamos a poder incorporar a una nueva historia de los videojuegos, o sea, o a la historia en los videojuegos. Por ejemplo, estudiando análisis histórico de género, si no incluyes dentro de la historia el ámbito privado, no vas a incluir a las mujeres. Es que es otra historia distinta, no es poner nombres propios a lo que ya se ha hecho, es hacer una historia totalmente nueva y luego ya proyectarlo en los diferentes soportes que haga falta hacerlo, sea en la ficción o en lo que sea. Por justicia ya voy a dejar hablar a ella y tenemos que terminar. Muchas gracias y trataré de ser lo más breve posible. Vamos a ver, yo no sorprenderé a nadie de los aquí presentes si declaro que no tengo ni idea de videojuegos. Que mi mayor experiencia con los videojuegos es comprarlo para regalarlo. Pero todo este debate que ha habido aquí a mí me ha hecho ver dos otros objetos culturales de los que sí he sido y sigo siendo consumidora, que es el cine con sustrato histórico, narrativa histórica, como quiera que le llamemos, y la novela de la misma índole. Y yo la conclusión que he sacado, que no sé si estaré equivocada o no, es que la novela de contexto histórico, sustrato histórico, lo que sea, ¿no? Tiene como confrontación más seria, más rigurosa, más académica, mejor documentada, tal, el ensayo. Y el cine tiene su contraposición en el documental. Tal vez lo que ocurre, creo yo, no sé porque no tengo ni idea de videojuegos, es que no tiene el videojuego ese otro contrapunto. Y por otro lado, hablamos de ideología. Es que la ideología está en la literatura.
La ideología está en el cine. No es lo mismo cine bélico americano que alemán o que iraní. No es lo mismo. Pues lo mismo está pasando ahí. Quiero decir, simplificando mucho, y lo dejo ya porque han sido muy amables, no hay nada nuevo bajo el sol. Hay distintas formas de expresión, pero no hay nada nuevo. Gracias. Espero no haber... Nada, no pasa nada. Bueno, Tenemos que terminar, si queréis decir alguna te de las respondo palabras. súper brevemente, mamá. Que sí has visto videojuegos porque me has visto jugar a mí. No hemos podido meternos en ello, pero hay un género que son los serious games y los docu games, que son juegos documentales o juegos... Voy a poner un caso que se canceló por presión popular, porque los videojuegos también están conceptualizados socialmente muy mal. Entonces se considera que todo esto es banalizar temas serios. Había un juego que se iba a salir que se llamaba 6 Days at Fallujah, 6 días en Fallujah. Iba a tratar sobre la batalla de Fallujah en la Segunda Guerra del Golfo, en la que fallecieron muchos, sobre todo, o sea, muchos iraquíes, obviamente, pero también bastantes soldados norteamericanos. Era un juego que estaba documentado en las vidas de estos soldados, con su nombre y su apellido, y se habían documentado del suceso que me había transcurrido. O sea, que iba a ser un juego documental. La reacción de las familias de los veteranos muertos y de la sociedad en general, este juego, como es un juego, banaliza el sacrificio de nuestros hijos o nuestros esposos o tal. Boicot, y el juego no salió. Ideología, sí. Lo que nosotros queremos decir es que el videojuego, como cualquier otro producto cultural, novela, cine, libro de historia, tiene una ideología que pasa. Que hay un sector muy amplio de jugadores, masculinos sobre todo, que dicen, no, el juego es entretenimiento, el juego no es ideología, no metas política en mi videojuego porque es para divertirme. Por eso hacemos hincapié en la ideología, porque hay gente que la niega y no, está. Y con eso cierro. Solo voy a hacer un apunte de 2 segundos, que simplemente en cuanto a esto de la ideología en los videojuegos y feminismo también en los videojuegos, hay un canal de YouTube que se llama Bukukui, que habla, la verdad, que tiene bastantes vídeos sobre esto y tal, y si a alguno le interesa y se quiere meter un poquito más en el tema, pues lo puede ver.